Buenas noches o buenos días, depende desde cuándo y desde dónde estés recibiendo esta señal. Esto es Emisión Phobos, un registro que no debería seguir activo, pero que continúa apareciendo una y otra vez. Las historias de hoy nos llegaron fragmentadas, algunas en correos sin remitente claro, otras en mensajes escritos de madrugada, algunas simplemente aparecieron. Relatos enviados por escuchas, personas comunes, gente que no buscaba atención, solo necesitaba contar lo que no pudo explicar, porque hay experiencias que no se quedan quietas en la memoria, regresan, insisten. Esta emisión reúne historias de índole inexplicable, sucesos paranormales, momentos donde algo rompió la lógica cotidiana y dejó una marca. Algo que no debió ocurrir, porque cuando lo inexplicable decide manifestarse, no pide permiso. Las historias que escucharás no buscan convencerte, no intentan probar nada, solo están aquí porque alguien las vivió y no pudo guardarlas más tiempo. Si decides quedarte, hazlo con la mente abierta y los sentidos atentos. Apaga las luces si puedes, usa audífonos y no escuches esto como simple entretenimiento, porque estas historias no fueron creadas para ser contadas, fueron enviadas para ser escuchadas. La transmisión inicia. Archivo 1. La niña de la secundaria técnica número 2. Eric, 2015. Este archivo no pertenece a una sola voz. No es un recuerdo aislado. Es una historia repetida, susurrada. Durante años en los pasillos de una secundaria pública en la ciudad de Mexicali. La escuela está ubicada entre la calle Aviación y la calzada Cetis, al norte de México. Un lugar común. Salones de concreto, talleres, patios amplios. Nada que a simple vista parezca fuera de lugar. Pero hace muchos años, una alumna del turno intermedio simplemente dejó de asistir a clases. No hubo aviso ni despedida, solo un asiento vacío. Los maestros comenzaron a preguntar por ella. Pasaron los días, luego semanas, hasta que uno de los profesores decidió ir a su casa. Ahí fue donde escuchó algo que nadie esperaba. La niña estaba desaparecida. Había salido rumbo a la escuela y nunca regresó. El profesor, impactado, comenzó a colocar carteles, pidió ayuda, preguntó en la colonia, pero el tiempo pasó y nadie volvió a saber de ella. Hasta que, meses después, alguien más comenzó a verla. Primero fueron los veladores, los conserjes que recorrían la escuela de noche. Ellos decían verla, dentro de los salones, cruzando paredes como si los edificios no existieran. Describían a una niña con el uniforme azul marino, sola, quieta, mirando. Decían que al entrar no había nadie, solo un frío seco que se metía hasta los huesos. Después, los alumnos comenzaron a hablar y algunos profesores también. Decían verla sentada en los salones, llorando, mirando al pizarrón, pero al acercarse, el lugar estaba vacío. Yo asistí a esa secundaria en el año 2001 y esta historia ya se contaba desde entonces. Nos decían que, detrás de los salones, cerca del taller de dibujo, era donde más se aparecía. Mis compañeros hacían retos, a ver quién aguantaba más tiempo solo. Nadie duraba mucho tiempo. Años después, en 2008,
La secundaria fue robada. Vándalos entraron de noche. Se llevaron computadoras, dañaron salones. Y uno de ellos, al ser detenido, dijo algo muy extraño. Contó que mientras huían de la policía, vio a una niña parada en la explanada de la escuela, mirándolos. Pensó que era su imaginación, la adrenalina o el miedo, pero no pudo dejar de pensar en eso. Con los años, la historia tomó una forma más oscura. Se dice que la niña fue raptada, que sufrió abusos, que fue ultimada en la calle detrás de la secundaria. La colonia ya tenía esa mala fama y ya tenía esa leyenda urbana. Sea cual sea la verdad, la niña nunca se fue. Dicen que sigue ahí, caminando en los pasillos, entrando a los salones, apareciendo cuando la escuela queda vacía. Esta es solo una de las muchas versiones, un fragmento, un eco. Si tú sabes algo más, si alguna vez estuviste ahí, tal vez esta historia también te esté esperando. La siguiente historia es sobre una biblioteca, donde el silencio no es ausencia, sino vigilancia. En este lugar se escucha algo más que el silencio mismo. No todos los archivos deben abrirse. No todo el conocimiento quiere ser encontrado. Esto es el Archivo 2, la Biblioteca de Puebla. Anónima, 2011. Hay ciudades que no terminan donde acaba la calle, ciudades que continúan debajo. En Puebla, desde hace generaciones, se cuenta que las casas más antiguas no están solas sobre la tierra, que bajo sus pisos existen túneles, pasadizos viejos, que conectan residencias, iglesias y la catedral misma. No todos los túneles están registrados, no todos aparecen en planos, algunos solo existen en los relatos. A un costado de la catedral se levanta una casona antigua. Hoy alberga a la Biblioteca Palafoxiana, un lugar lleno de libros viejos, demasiado viejos. Cuenta mi abuelita que hace muchos años un velador se quedaba solo cuidando esa casona por las noches, y casi todas las noches escuchaba ruidos. No eran pasos claros, no eran golpes, eran sonidos bajos, constantes, como si alguien hablara sin querer ser entendido. Al velador le daba miedo, porque ya le habían dicho que en esa casona pasaban cosas, así que nunca investigaba, nunca preguntaba, nunca miraba demasiado tiempo hacia donde venían los ruidos, hasta que una noche llegó un primo suyo a visitarlo. Se quedaron platicando, riendo un poco, tratando de espantar al cansancio, y entonces los ruidos volvieron. El velador lo dijo en voz baja: son unos espantos. Su primo se rió, le respondió algo que se dice mucho cuando no se quiere creer. Los que asustan son los vivos, no los muertos. Insistió en ir a ver. El velador no quería, pero al final aceptó. Entraron a la parte de la biblioteca de donde provenían esos sonidos. No había nadie, solo estantes, libros, sombras largas. El primo dijo que seguro eran ratas, pero los ruidos venían de atrás de un estante. Vamos a moverlo, dijo el primo, y lo hicieron. Debajo del estante había una entrada, una abertura en el piso, escaleras que bajaban, cubiertas de polvo, de tiempo.
La curiosidad pudo más que el miedo. El velador fue por lámparas y juntos bajaron. Cada escalón crujía. El aire era pesado, viejo. Abajo encontraron un sótano y más estantes, con libros todavía más antiguos, guardados, cerrados, escondidos. Nadie podía abrirlos, nadie debía. Según la leyenda, esos libros están custodiados por monjes, no de carne, de sombra. Los ruidos que se escuchan por la noche no son pasos, son rezos, letanías, oraciones dichas una y otra vez, como si el tiempo ahí abajo no avanzara. No se sabe hasta dónde llegaron el velador y su primo, ni qué tanto vieron. Lo que sí se sabe es que al día siguiente, el director del museo despidió al velador. Había entrado a lugares donde no tenía permiso. Poco después, ordenaron sellar la entrada debajo del estante, para que nadie más bajara, para que nadie descubriera los libros más valiosos. Pero sellar una entrada no es lo mismo que sellar una historia, porque los veladores de hoy dicen que los ruidos continúan. Por las noches, todavía se escuchan rezos, cánticos, murmullos. Saben que abajo hay un túnel y un sótano, y monjes que nunca se fueron. Algunos creen que murieron ahí, otros que los dejaron encerrados para cuidar esas riquezas. Pero esas riquezas no son oro ni joyas, son libros, y quizá eso los hace aún más peligrosos. El último archivo de hoy no proviene de una grabación oficial, no fue documentado, no fue reportado, solo fue contado y recordado. Ocurrió en el corazón de la ciudad, entre calles saturadas de puestos, mercancías sin origen y pasillos que no siempre llevan a donde deberían. Algunos dicen que fue imaginación, otros que lo visto no siempre vuelve a aparecer. Este es el testimonio de algo que tal vez no debía mostrarse. Archivo 3. Los pequeños seres en la pecera. Sandra Alemán, 1998. Este testimonio no es mío. Me lo contó un exnovio hace más de 20 años. Nunca lo escribió, nunca lo grabó, solo lo dijo una vez, como tratando de quitarse algo de encima. Él creció en el centro de la Ciudad de México, cuando todavía se le llamaba Distrito Federal. Desde niño, caminó colonias cercanas a Tepito. Es el lugar donde todo se vende, donde aparecen cosas que uno no sabía que existían y otras que no deberían existir. Recuerda que tenía 7 u 8 años. Una tarde caminaba entre los puestos, calles llenas de ropa colgada, juguetes, calzado, mercancías sin orden. Iba distraído, mirando todo, sin darse cuenta de hacia dónde caminaba, hasta que los puestos empezaron a desaparecer. Cada vez menos gente, menos ruido. Hasta que llegó a una parte casi vacía. Ahí vio a una anciana, sentada en la entrada de una vecindad vieja. Vendía dulces y peces de colores. Él se acercó a comprar goma de mascar. Dice que la señora le recordó a su abuelita. Se puso a platicar con ella y a preguntarle por los peces. La señora le explicaba uno por uno, y entonces le preguntó algo. ¿Quieres ver algo especial? Él dijo que sí, sin dudar. La señora le pidió que entrara a la vecindad, y él lo hizo.
La vecindad era grande, descuidada, oscura. Parecía habitada solo por ella. Caminaron hacia el fondo, hasta uno de los cuartos de atrás. Adentro habían muchas peceras. El lugar estaba mal iluminado, solo unos focos colgando del techo. El agua creaba sombras que no se distinguían bien. Entonces vio una pecera grande, cubierta con una tela roja. La señora se acercó a él y le dijo que no se asustara por lo que le iba a mostrar. Destapó la pecera. Al principio, él no entendió lo que veía. Eran criaturas pequeñas, sin forma clara. Se acercó más. Entonces lo vio. Tenían cola de pez y en la parte superior parecían personas, bracitos, pecho, cabello largo flotando en el agua. Sirenas. No gritó, no retrocedió. Se quedó mirándolas. Ellas también lo miraban. Alcanzó a contar 5 criaturas, todas con colores diferentes. De pronto, empezaron a nadar de forma frenética. Dice que escuchó algo debajo del agua. Al principio lo dudó, pero en un par de segundos reconoció el sonido. Risas. Risas ahogadas por el agua de la pecera. Y entonces la señora también se rió. Una risa aguda, burlona, demasiado fuerte para un cuarto tan pequeño. Ahí fue cuando sintió miedo. Corrió, salió sin mirar atrás. Atravesó la vecindad, sintió el patio como kilométrico. Al llegar al portón, pudo ver la calle. Gente andando por las aceras. Ya estaba atardeciendo. Corrió hasta su casa. Un par de semanas después, armado de valor, intentó regresar. Fue con sus amigos, repitió el mismo recorrido, las mismas calles, la misma ruta, pero la vecindad no apareció jamás, como si nunca hubiera existido. Hasta hoy, jura que vio esas criaturas, que no eran peces, que no eran juguetes. Dicen que en Tepito no solo se vende lo clásico, ni lo prohibido. A veces también se venden secretos que no deberían salir a la superficie. Esta noche no fue una sola historia. La niña que nunca volvió a casa, la biblioteca que aún respira bajo tierra, y las criaturas de un lugar donde todo se compra y todo se pierde. Historias distintas, tiempos distintos, pero la misma grieta. Aquí no comprobamos nada, no lo negamos, no lo corregimos, solo escuchamos, solo archivamos, porque alguien tiene que hacerlo. Si tú también cargas con algo que no encaja, con una experiencia extraña que deba conservarse, este es el lugar para recibirla. emisionfobos.mx@gmail.com. Tu historia no será juzgada, será conservada, porque algunas historias no quieren cerrarse, solo quieren ser escuchadas una vez más. La señal no termina aquí, solo se retira un momento del espectro. Nos encontraremos de nuevo cuando esta frecuencia, la frecuencia de Emisión Fobos, vuelva a abrirse otra vez. Cambio y fuera.